Hola, son las 6 de la tarde, hoy estamos 28 de enero, se fue rapidísimo este mes de enero y así van a seguir los días yéndose más y más rápido, increíblemente. Bueno, yo siempre estoy hablando, o mi tema siempre ha sido el de bueno, he hablado siempre de las ciudades megalíticas, esas que encontramos en todas partes del mundo. Ya creo haberlo puesto claro de que mi posición en cuanto a de dónde salen todas estas ciudades megalíticas, he dicho que salen todas del cielo, o sea, cayeron del cielo. Parece ser de que ese era el santuario de Lucifer que cayó aquí a la tierra después de que o sea, hubo una guerra ahí en el universo. Cuando la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios crea en el principio, o sea, mucha gente se confunde y cree de que el primer día, digamos, le llaman el primer día de la creación. Y ese primer día de la creación cree que es cuando Dios separó las aguas de la oscuridad. Pero en realidad ese fue, digamos, el día número uno dentro del calendario de Dios, pero que es simplemente el día de la restauración del mundo, específicamente de la tierra. Porque lo que Dios hace cuando leemos el Génesis, el capítulo uno, cuando leemos los días de la creación, en realidad se les llama días de la creación, pero no fueron creación. La creación empezó en el principio. Cuando dice en el principio Dios creó los cielos. Para crear los cielos se requiere, primeramente los ángeles viven en los cielos y los ángeles fueron creados antes que el hombre. O sea, de que cuando Dios hace los cielos, es ahí cuando viven los ángeles. ¿Dónde viven los ángeles? Ahí en el cielo me imagino que debe haber oxígeno también, tuvo que haber hecho el oxígeno, el agua, tuvo que haber hecho, o sea, todo ese es un lapso largo de tiempo. Y como en esa época, o mejor dicho, como en el cielo no existe el tiempo, eso tiene que haber sido una eternidad, ¿no? El principio es largo, 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 largo. Después, o sea, en el principio no es el día de la creación. La creación es un día muchísimo antes que cuando Dios separa las aguas de las tinieblas. Digo, la luz de la oscuridad. Así de que dentro de lo que es el Génesis 1, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, luego hay un punto y luego dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre ese tiempo, entre lo que hizo los cielos y la tierra, a que la tierra estaba desordenada y vacía, hay miles y millones de años que sucede, todo eso sucede en el cielo. En el cielo hay una historia que no la conocemos, o sea, no la conocemos mediante la Biblia, pero existen otras escrituras que hablan acerca de todo lo que pasó en el cielo, o sea, en el principio. Mientras nosotros estamos creyendo que el principio es el día número uno, en realidad el principio es allá arriba en el cielo, otra vida. Hay una guerra entre los ángeles, en pocas palabras, una guerra galáctica. Y la consecuencia de esa guerra es lo que hace la tierra. En pocas palabras, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, sucedió todo esto que cuento. Dios hace todos los ángeles, por supuesto también hace todo un gobierno. Habían querubines, había serafines, diferentes puestos, diferentes posiciones. Era todo un gobierno. Se manejaba, así es como es Dios. Dios simplemente maneja gobiernos. Y existía un gobierno allá arriba en el cielo. Y ese cielo, ese Edén de Dios, dentro de ese Edén había un santuario. Y en ese santuario habitaba Lucifer. Y Lucifer era también adorado porque era un santuario y los santuarios son para rendirle culto a alguien. Entonces ahí es donde a Lucifer le entra las ganas de ser como Dios y le declara una guerra. Y toda esa guerra es la que en realidad la Biblia no lo cuenta exactamente de esta forma, pero los estudios de otros libros, que son los libros extracanónicos, es los que nos llevan a esta conclusión.
pero eso no le quita ninguna veracidad a la Biblia ni nada. Eso al contrario ayuda a creer y reforzarse más en la Biblia. Pero allí en el cielo hubo una guerra entre los ángeles de Dios y Lucifer y sus ángeles. Y Lucifer vivía en ese lugar que les cuento que se llamaba el santuario de Lucifer. Y él gobernaba ahí. Pudo haber sido que eran un montón de ciudades o puede ser que haya sido todo un planeta, completamente un planeta. Pero ese planeta era hecho de oro, cornalina, jaspe, berilio. Tenía como 12 piedras preciosas que hoy en día encontramos todo eso aquí incrustado en la tierra. Lucifer le declara la guerra, Dios le gana, por supuesto. Para Dios fue simplemente un nada, un abrir y cerrar de ojos y le ganó y lo bota aquí a la tierra. Y lo que cae de allá, que es el santuario de Lucifer, lo que cae aquí a la tierra es lo que produce esa gran explosión que los científicos le llaman el Big Bang. Y de ahí es que nosotros podemos encontrar todas estas joyas incrustadas en la tierra y todas estas ciudades megalíticas que son casualmente hechas de piedra. Hay muchos otros estudios que parece ser que indican de que aquí en la tierra habían otros habitantes, los cuales habitaron en todas estas ciudades que encontramos. Se le llaman los sumerios o los arcaicos, o de ahí salen las historias como la de Gilgamesh, la de Enli, Enki, todos ellos, que no me las conozco, sino he oído simplemente las historias, que muchos asumen de que son historias que era antes de Adán y Eva, y efectivamente fueron antes de Adán y Eva, pero no de aquí de la tierra, porque la tierra, como digo, es la consecuencia de toda una guerra, una catástrofe. Por eso es de que todo lo que encontramos alrededor, todas estas ciudades, se le llaman ruinas, aunque muchos ahora ya no quieren llamarles ruinas. Pero eso son ruinas, son consecuencias de una catástrofe. Y eso fue lo que sucedió en el cielo. Toda una guerra y la consecuencia está aquí en la tierra, lo que vemos aquí. Todo el oro, toda piedra preciosa y toda ciudad de piedra son parte del santuario de Lucifer, que es posible de que la ciudad o el templo o el santuario de Lucifer no era exactamente de oro ni de plata, pero es posible que hayan habido algunas viviendas que eran hechas de plata, perdón, de oro. Por eso es que existen todas estas historias, como allá en el Perú, que existe la historia del Paititi, o el Atlantis, o en Mesoamérica que existe el Dorado, ciudades de oro, ¿no? Que en algún momento existieron acá. Antes en América se encontraban, cuando los españoles llegan, ellos se encuentran a todos los habitantes de América vestidas de oro, porque el oro se encontraba así, tirado en la tierra. No, la tierra no produce el oro, es simplemente algo que cayó. Y en el pasado había muchísimo oro regado en el suelo, y eso fue lo que más le atrajo a los conquistadores. Pero todo ese oro viene de la vestimenta de Lucifer, todos esos diamantes, todo lo que se ve, esas piedras preciosas que están amalgamadas con la tierra. Entonces también existe esta otra historia que hablan acerca de que cayó un meteorito y mató a todos los dinosaurios, cuando en realidad efectivamente cayó un meteorito aquí a la tierra y creó esta explosión, creó este Big Bang, y fue, como les digo, el santuario de Lucifer. Pero no fue que mató a los dinosaurios ni a los seres que vivían aquí en la tierra. La tierra no era habitación de nadie. Como les repito, es la consecuencia de esta guerra celestial, de esta guerra del cielo. Entonces, lo que cayó aquí a la tierra fueron casualmente todos estos monstruos que Hollywood en realidad y los profesores son los que nos han enseñado acerca de los dinosaurios y todo eso. Pero todos esos gigantes, o sea, lo que sucede es de que, por ejemplo, los profesores, los arqueólogos, ellos han encontrado huesos en diferentes partes y los han puesto juntos y han sacado esa forma. Efectivamente, no habitaban seres, pero los seres que han encontrado, todos estos huesos que han encontrado de gigantes, son de
de los habitantes, mejor dicho, de los ángeles caídos. Es parte de todo lo que cayó aquí a la tierra. Y eso es lo que hemos encontrado aquí en la tierra. No era que vivían antes aquí en la tierra no vivía nunca nadie. Pero todo esto es la consecuencia, como les repito, de lo que cayó del cielo. Hay muchos libros que hablan. Por ejemplo, voy a leer un poquito acerca de lo que habla el Enuma Elish, porque el Enuma Elish son estos libros que les cuento que casualmente son escritos sobre piedras. O sea, los jeroglíficos, todo eso son escrituras sobre piedra. Cuando Moisés va a recoger la ley que le entrega Dios de los cielos, le entrega la constitución de Israel, esa constitución estaba escrita sobre piedras, porque la escritura allá en el cielo es sobre piedras, o sea, es otro mundo, nosotros no lo conocemos, son gigantescas. Imagínense todas estas ciudades megalíticas que vemos en el mundo entero, esas columnas tan grandes, esas puertas tan grandes. Nada de eso es hecho por el humano, todo eso cayó de allá arriba y nosotros simplemente hemos entrado y en muchos de ellos hemos habitado. En algunas, otras son ciudades destruidas completamente que ya no se pueden habitar. Pero hay muchos edificios grandes aquí en el mundo, en la tierra, que el ser humano, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho acerca de esta época de Tartaria, que se cree de que ellos fueron los que construyeron los templos estos, por ejemplo, este que está allá en Milán, el Duomo de Milán, que es una catedral increíblemente impresionante, de una sola pieza de mármol. Increíble. ¿Cómo se hizo eso? El humano no lo hizo. Siempre han estado acá. Muchas personas creen de que ellos son los tartarios, los que existían antes y que ya tenían una tecnología avanzada. Y efectivamente existían estas personas que tenían ya una tecnología avanzada, que fueron los que construyeron todos estos templos, pero nada de eso fue aquí en la tierra, todo eso fue allá en el cielo. Toda esa tecnología viene allá del cielo. O sea, el hombre nosotros no hemos inventado la tecnología. La tecnología siempre ha estado allá arriba, siempre, siempre, siempre. El hombre lo único que ha hecho es la ha descubierto y la ha traído y hemos aprendido de la tecnología. Pero la tecnología no la hemos inventado nosotros los seres humanos. No podemos, no tenemos esa capacidad. La tecnología ya existía desde hace años. Bueno, un poquito vamos a leer lo que dicen estas tablillas. Esto es solamente para entrar en tema. Ya yo tengo algunos otros videos que he hecho acerca de este tema. En YouTube se llama y su nombre es jesus.com. Así que si quieren escuchar un inicio por lo menos, un inicio para poder conversar y debatir. Bueno, el Enuma Elish es el mito babilónico de la creación, llamado así por sus palabras iniciales. Fue recuperado por el arqueólogo inglés Houston Henry Layard en 1849, en forma fragmentaria, en las ruinas de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive. Esto queda en Mosul, Irak. Una forma de mito fue publicada por primera vez por el asiriólogo inglés George Smith en 1876. El Enuma Elish muchos creen de que la Biblia es la copia del Enuma Elish. Y como digo, tampoco es para contradecir eso, porque es muy probable que Moisés ya tenía toda esta información. Si creemos de que estos libros eran antes de la Biblia, eso quiere decir, o mejor dicho, existe la posibilidad de que Moisés conocía estas tablillas. Después de todo, como les digo, las escrituras las escrituras de piedra son hechas allá en el cielo. Y si Moisés, o sea, es muy probable de que en esa época los maestros grandes de las escrituras sagradas sabían leer todas estas figuras cuneiformes escritas sobre tablilla. Y uno de ellos
era Moisés, porque Moisés era un hombre bien estudiado, él había estudiado a la par del faraón. Acordémonos de que él fue adoptado en la doctrina y la ciencia de los egipcios. Así es que estoy seguro que cuando hay algunos agnósticos que dicen de que la Biblia fue la copia del Enuma Elish, yo pienso más bien simplemente de que Moisés, como les digo, ya él conocía previamente todo esto y cuando él escribe, él hace simplemente un resumen de lo que él ya sabía. Pero si nos damos cuenta, rápidamente llegan a la historia en el Génesis, ¿no? Rápidamente se llega a la historia de Israel y la creación es simplemente unos cuantos, es 2 capítulos, nada más, y no se explica mucho. So, como digo, no tiene necesariamente que haber sido la copia, pero sí es algo de que ya se sabía. Y una vez más pienso que los hombres de la antigüedad, como Moisés, conocían el Enuma Elish. Es lógico, es simplemente lógico. Bueno, el Enuma Elish tiene alrededor de 1000 líneas y está registrado en acadio, que es un idioma, en 7 tablillas de arcilla. En realidad la arcilla es hecha de tierra. Eh, yo pienso más bien que no es arcilla, sino son de piedra, de piedra, porque la arcilla se puede decir de que tú puedes escribir, digamos, cuando está mojada la arcilla, tú puedes escribir algo y luego cuando se seca, decir, bueno, pero al decir arcilla, ellos están diciendo de que es producto de la tierra, pero en realidad son de piedra, porque la piedra no es de este planeta Tierra, la piedra viene del cielo, toda piedra, el reino de las piedras. De ahí viene la ciencia esta que se llama... Ok, ahorita me acuerdo. Bueno, el Enuma Elish tiene alrededor de 1000 líneas y está registrado en acadio, en 7 tablillas de arcilla, cada una de las cuales contiene de 115 a 170 líneas de escritura cuneiforme, sumero-acadia. La mayor parte de la tablilla B nunca se ha recuperado. Perdón, de la tablilla 5 nunca se ha recuperado. Pero aparte de esta laguna, el texto está casi completo. So, vamos a ver qué dice el Enuma Elish acerca de toda la creación. Pero de hecho de que en el momento de la creación, como los ángeles fueron hechos primeros que nosotros, hay toda una historia que la Biblia brevemente nos los salta, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¡Pum! Saltan millones de años y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios se paró, empezó a ordenar la tierra, porque de ahí de la tierra es de donde Dios hace un ser semejante a Él. Bueno, esto es un resumen simplemente del libro del Enuma Elish, ¿no? Porque pretender poder leer esas escrituras, o sea, eso ya sería muchísimos otros estudios, años de estudios, para que yo por lo menos pueda aprender a leer eso. O simplemente leo lo que ya está escrito, lo que se habla del Enuma Elish, ¿no? Y todas las personas que hablan estos temas no son gente, o sea, son gente bien conocedora. Estamos hablando de arqueólogos, escritores, investigadores, estudiosos. Así de que es buena información. Yo puedo dar los nombres, pero no estoy seguro si puedo dar nombres así nomás, ¿no? Pero hay muchos maestros que tienen muchísimos libros escritos acerca de todas estas escrituras. Bueno, entonces, inclusive esto la llama epopeya. Dice así, esta epopeya es una de las fuentes más importantes que revelan la cosmovisión babilónica. Sobre las 7 tablillas describe la creación del mundo. Una batalla entre dioses centrada en la supremacía de Marduk. ¿Ven cómo tienen personajes y tienen nombres? En estas 7 tablillas se describe la creación del mundo. Una batalla entre dioses centrada en la supremacía de Marduk. ¿Ven? O sea, dice que
Las 7 tablillas describen la creación del mundo. Y luego dice una batalla entre dioses. Claro, esa batalla entre dioses es lo que da el resultado de la tierra. Porque la tierra es lo que estaba desordenada y vacía. Entonces empezamos ya a ver a un hombre llamado Marduk. Una batalla entre dioses centrada en la supremacía de Marduk, como que él era el supremo, ¿no? La creación del hombre destinado al servicio de las deidades mesopotámicas, y termina con un largo pasaje de alabanza a Marduk. Ya más o menos va tomando algo de forma. Pensaría yo que este Marduk es Lucifer, con otro nombre simplemente. Me imagino que por el transcurso del tiempo, dentro de lo que son idiomas, los idiomas comienzan a cambiar. ¿Su significado cuál sería? Pero, o sea, todas estas deidades que cayeron y ya eran adorados, o sea, ya tenían sus puestos gubernamentales. El mayor era, por supuesto, Lucifer. Ya tenían sus puestos gubernamentales y esta es la historia de ellos, que todo eso sucede allá. Estamos viendo de que es de que revela la cosmovisión babilónica. Sobre las 7 tablillas describe la creación del mundo, una batalla entre dioses centrada en la supremacía de Marduk. Estamos viendo a este personaje que viene a ser algo similar como a un puesto de poder, ¿no? De aquí de la tierra. También puede haber habido, o sea, en comparación con lo que pasa aquí en la tierra, también puede haber habido un elemento político en el mito, ahí está, centrado en la legitimización o primicia de Mesopotamia. Mesopotamia, a propósito, significa rebeldía. No, Babilonia significa rebeldía. Vamos a ver cuántas veces aparece. Mesopotamia hoy en día es todo lo que es Irán, Irak, creo que el Líbano también está metido en ese sector, sino que fueron agarrando diferentes jefes, por lo tanto, cada tribu comienza a cambiar de nombre, ¿no? Algunas versiones posteriores reemplazan a Marduk con el dios principal asirio Ashur. El Enuma Elish existe en varias copias de Babilonia y Asiria. La versión de la biblioteca arqueológica de Ashurbanipal data del siglo VII a.C. La composición del texto probablemente data de finales del segundo milenio antes de Cristo o incluso antes de la época de Hammurabi. Durante el periodo babilónico antiguo, algunos elementos del mito están atestiguados por ilustraciones que datan al menos de la era casita, aproximadamente ¿qué número sería? 16. Ese es 16 y el otro es 12 antes de Cristo. Bueno. Antecedentes y descubrimiento. Antes de que se descubrieran las tablillas, elementos sustanciales del mito, habían sobrevivido a través de los escritos de Berosus, un escritor babilónico del siglo III. Y sacerdote de Bel, o de Marduk, que es otro nombre. Estos se conservaron en el libro de Alexander Polistor, sobre la historia caldea, que fue reproducido por Eusebio en el libro 1 de su Cronicón. En él se describe el estado primitivo de una oscuridad abisal y agua. ¿Qué significa abisal?
dicho en una zona marina, o sea, es un término marítimo, es un adjetivo que significa similar, que se extiende más allá de la talud continental y corresponde a profundidades mayores, claro, abismal, el abismo, ya. Antecedentes y descubrimientos antes de que se descubrieran las tablillas, elementos sustanciales del mito habían sobrevivido a través de los escritos de Berosus, un escritor babilónico del siglo III a.C. y sacerdote de Marduk. Estos se conservaron en el libro de Alexander Polistor sobre la historia caldea, que fue reproducido por Eusebio en el libro 1 de su Cronicón. En él se describe el estado primitivo de una oscuridad abismal y agua. Claro, eso es lo que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y las tinieblas habitaban sobre las aguas. ¿Ah? En él describe el estado primitivo de una oscuridad abisal, o sea, abismal y agua. O sea, el abismo, uno va arriba, arriba, arriba al espacio y ese es el abismo. Y tú vas abajo, abajo, abajo al espacio y también es el abismo. O sea que va a llegar un momento, si un cohete va hacia arriba y un submarino va hacia abajo, va a llegar un momento en que se junten los dos. Porque todo es agua, todo, absolutamente todo donde vivimos es agua. Nosotros vivimos dentro del agua. Simplemente que en diferentes presiones, podríamos decir. En él se describe el estado primitivo de una oscuridad abisal y agua. Los dos seres primitivos que existen en él, claro, o sea, en la oscuridad, según estos libros, habitan dos seres, que es el abismo y el agua. Se dice que son de un principio doble. Luego la descripción relata la creación de otros seres, en parte humanos, pero con variantes de alas, cabezas y cuerpos de animales, y algunos con ambos órganos sexuales, o sea, monstruos, pues. Berosus afirma que se pueden encontrar imágenes de estos en el templo de Bel en Babilonia. Claro, si buscamos Bel en Babilonia, este es el texto. Bueno, son figuras. El texto también describe a un ser femenino que los guía, llamado Omoroca, en caldeo Talat, y su muerte a manos de Bel, quien la cortó por la mitad, formando el cielo de una parte y la tierra de la otra. Formando el cielo de una parte y la tierra de otra. Esto, Berosus afirma haber sido una alegoría. El texto también describe la decapitación de un dios y la mezcla de la sangre del dios con el suelo de la tierra, lo que lleva a la creación de los hombres. O sea, este texto lo que cuenta
es de que a este Dios se le decapita y al caer, al caer su sangre a la tierra se mezcla y se hace, así es como se hacen los hombres. La Biblia dice que la tierra, Dios sopló y su espíritu se metió en el hombre y fue un alma viviente. Aquí dice que este Dios le cortaron la cabeza y su sangre se mezcló con el suelo y de ahí nació Dios. Finalmente también hay una referencia a la creación de Bel de las estrellas, el sol, la luna y los planetas. Jesús también dio, bueno, la Biblia cuenta de que cuando Dios creaba todo, los cielos, cuando Él ponía las medidas, porque lógicamente a Dios también la Biblia lo llama arquitecto del mundo. So, lógicamente tuvo que tomar medidas, porque la Biblia dice, ¿no?, que tomó, si quieren lo buscamos. Este es un pasaje, esta es una historia bíblica bien conocida. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, para hacer la tierra, Dios tuvo que hacer bases, tuvo que extender un cordel, tuvo que poner una piedra angular. Mientras Dios construía la tierra, dice la Biblia de que los ángeles lo aplaudían, o sea, se regocijaban, ¿verdad? Claro, Bel de las estrellas. Bueno, finalmente también hay una referencia a la creación de Bel de las estrellas. O sea, las estrellas son los ángeles, según la Biblia. El sol, la luna y los planetas. Claro, todos esos son seres. Por eso es de que antiguamente, antes de que la NASA existiera, a ver, vamos a ver en qué año. ¿En qué año nace la NASA? En el 58. Ellos son los que nos informaron acerca del planeta Júpiter, el planeta Neptuno, el planeta Urano. Ellos fueron los que nos dijeron todo eso, tomaron fotos y nos las enseñaron en el 58. En el 57 y antes, ¿qué se enseñaba en las escuelas? ¿Mm? Como mi papá todavía está vivo, él sabe, él estaba en el colegio en esa época. So, cuando tenga la oportunidad le voy a preguntar qué se enseñaba en esa época si la NASA no existía. Pero antiguamente se creía de que estos planetas, Marte, Júpiter, que llevan nombres de dioses griegos, casualmente por eso es que tiene nombres de dioses, porque antes ellos eran considerados dioses, porque todas estas escrituras antiguas conllevan a la creencia de que esos son dioses, que están ahí ubicados. Así como nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo. No sabemos qué parte del cuerpo, pero me imagino que cada uno va a tomar un lugar. Pero la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. O sea, podemos ser cada uno de nosotros, pueda que seamos un, un miembro pequeñito, no miembro, sino ¿cómo se llama? Una neurona, quizás del cerebro, quién sabe, pero algo pequeñito que vamos a hacer dentro del cuerpo de Jesucristo. So, es muy probable que, porque la Nueva Jerusalén es la ciudad santa que se casa con Jesús. O sea, es una ciudad llena de seres. Y toda esa ciudad, pueda que seamos todo un planeta, nos casamos con Cristo. Puede ser. Si es que lo queremos ver la Biblia un poco, no tan espiritual, sino un poco más real, menos espiritual.
por decirlo de esta forma. No más real porque sabemos que es real, pero menos espiritual. Berosús también dio un relato del sabio Oanes, una especie de híbrido de hombre y pez que apareció del mar y enseñó a la gente todo tipo de conocimientos, incluida la escritura, la legislación, la construcción, las matemáticas y la agricultura. Berosús presentó el relato de la creación en forma de discurso. Estos son hombres que leyeron el Enuma Elish y en su época, estamos hablando de siglos atrás, de esta forma fue como ellos presentaron qué cosa eran todas estas tablillas. Berosús presentó el relato de la creación en forma de discurso, pronunciado por los Oanes 5 y 6. El neoplatónico Damasio también dio una versión contra la visión cosmológica babilónica que se asemeja mucho al Enuma Elish. Conclusiones que cada uno saca. Todo el que aprende estos temas saca sus propias conclusiones. Estas son también mis propias conclusiones. Lo cierto es que existe un libro escrito que fue escrito allá en el cielo. Eso es lo que es cierto. Lo que dice la tablilla, ya cada estudioso, cada filólogo, cada arquitecto o cada arqueólogo lo interpreta a su forma y entre ellos se reúnen y a ver quién llega a una mejor conclusión, ¿no? O a ver si es que todo el mundo llega a una conclusión. Pero en realidad la mayoría de estas cosas son simplemente conclusiones que cada persona va sacando, inclusive la Biblia, lamentablemente. He oído a muchos pastores y maestros cristianos que dicen, de acuerdo a mi interpretación, esto es lo que yo les enseño. Lo cierto es que el Salvador del mundo es Jesucristo. Entonces, hablando nuevamente de otros que leyeron la historia del Enuma Elish, ¿no? A. Layard, Hormuz Rassam, George Smith descubrieron tablillas de arcilla que contenían inscripciones relacionadas con análogas de historias bíblicas en las ruinas del palacio y la biblioteca de Ashur-bani-pal. O sea, todas estas escrituras estuvieron aquí antes que Adán y Eva. Todas estas ciudades megalíticas, las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, wow, hay muchísimas. Y las veo todos los días, pero se me olvidan. Pero todas estas son ciudades que estuvieron. Muchos creen de que los incas construyeron Machu Picchu, pero Machu Picchu es el resultado de una destrucción y lo podemos ver. Las pirámides de Egipto son ciudades consecuencia de una destrucción total, tanto así que muchas de estas ciudades están quemadas. El color lo puedes ver que están quemadas. Machu Picchu, sin ir muy lejos, nomás son ahumadas. Indicios de una quemazón, como cuando se cae un vidrio y se craquea, así igualito cayeron en una ciudad y se craquean así, y esos son los resultados que vemos de todas estas ciudades megalíticas. Ollantaytambo es una ciudad, esas escaleras son todas craqueadas, son consecuencia de una destrucción. Ashur-bani-pal, 600 años antes de Jesucristo. O sea, todos estos libros se han ido encontrando hace años, 600 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, etc. Y hoy en día nos llega a nosotros la información que ya toda esta gente viene enseñándonos. Pero, ¿cómo sabríamos cómo leer una de estos jeroglíficos? A menos que alguien del pasado sepa exactamente cómo. Smith analizó el hallazgo de Rasham de 20.000 fragmentos de 1852 e identificó referencias a los reyes
Salmanasar, Sargón, Sennacherib, Esarhadón y otros gobernantes mencionados en la Biblia. Además, descubrió versiones de un mito del diluvio babilónico, porque resulta ser de que estos libros hablan de que antes ya había habido un diluvio. Además, descubrió versiones de un mito del diluvio babilónico, así como mitos de la creación. En 1898, los fideicomisarios del Museo Británico ordenaron la publicación de una colección de todos los textos de creación asirios y babilónicos que tenían un trabajo que fue realizado por L.W. Ray King. ¿Quién será? Concluyó que el mito de la creación, como se conoce en Nínive, estaba originalmente contenido en 7 tablillas. Esta colección se publicó en 1901 como textos cuneiformes de tablillas babilónicas. King publicó sus propias traducciones y notas ¿vieron? Este es un hombre del Museo Británico de 1901, quien publicó sus propias traducciones y notas en 2 volúmenes con materiales adicional al 1902, como las 7 tablas de la creación o las leyes babilónicas y asirias sobre la creación del mundo y la humanidad. Para entonces se habían encontrado fragmentos adicionales de la tablilla. Es como decir, la Biblia dice que Dios agarró al hombre del polvo de la tierra y formó, vamos a leerlo exactamente a ver cómo lo dice, para no equivocarnos. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Esta parte es la parte donde muchos apoyan estas escrituras del Enuma Elish con esta parte donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Como cristianos creemos de que, o sea, nuestra fe está puesta en que cuando dice hagamos, que está en forma plural, se habla acerca del Padre, Hijo y el Espíritu Santo que estaban teniendo una comunicación. Y los judeocristianos también enseñan eso. Pero estas tablillas lo que están enseñando es de que hagamos al hombre. Fueron un grupo de dioses conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Ok, en el 2 es que está. Entonces Jehová Dios formó, o sea, agarró y lo formó, ¿verdad? Al hombre del polvo de la tierra. Eso es lo que nos lleva a pensar de que fue como una masita que hizo, ¿verdad? Porque lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Yo solamente estoy dando información, pero
como les repito, hay una respuesta a todo esto. Y la respuesta la tiene la Biblia. Para entonces se había encontrado fragmentos adicionales de la tablilla 6 sobre la creación del hombre. Aquí se descubrió que Marduk había creado al hombre a partir de su sangre combinada con hueso, lo que trajo una comparación con Génesis 2:23. ¿Sí? A ver, con Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ok, entonces este equivaldría. Para entonces se habían encontrado fragmentos adicionales de la tablilla 6 sobre la creación del hombre. Aquí se descubrió que Marduk había creado al hombre a partir de su sangre combinada con hueso, lo que trajo una comparación con Génesis 2:23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada, donde la creación de la mujer requirió el uso de un hueso de hombre. Claro, puede ser de que la Biblia simplemente lo cuenta a grandes rasgos, ¿no? Y que los nombres en esa época eran otros. El nuevo material que contribuye a las tablillas cuarta y sexta también corroboró aún más a otros elementos del relato de Berosus. La séptima tablilla añadida por King fue el elogio de Marduk, utilizando alrededor de 50 títulos sobre 100 líneas de escritura cuneiforme. Por lo tanto, la composición de King del Enuma Elis constaba de 5 partes: el nacimiento de los dioses, la leyenda de Ea y Apsu, el mito de la serpiente primigenia de Tiamat, el relato de la creación y finalmente el himno a Marduk usando sus muchos títulos. Es importante destacar, como no estaban las tablillas completas, entonces esas son las conclusiones a las que ellas llegaron. Me atrevo a pensar de que si el Enuma Elis, si Moisés lo leía, es muy probable que él leía la parte original. Y esto es partes del libro destruidas, ¿entiende? Y que poco a poco ellos han ido leyendo y más o menos sacando conclusiones. Pero Moisés no necesitó sacar conclusiones, él ya sabía cómo eso, por eso es que él lo pone en orden. El relato de la creación, finalmente el himno a Marduk, usando sus muchos títulos. Es importante destacar que las tablillas, tanto asirias como babilónicas, cuando poseían colofones, tenían inscrito el número de la tablilla. Vamos a ver qué significa colofones. Ya, como compendios de libros. ¿Cuál es el colofón de un libro? Anotación al final de los libros que indica el nombre del impresor y el lugar y fecha de impresión y algunas... ok. Bueno, ya cerramos. Anotación al final de los libros que indica el nombre del impresor y el lugar y fecha de la impresión o alguna de estas circunstancias. Bueno, ya sabemos lo que es colofón. Es importante destacar que las tablillas, tanto asirias como babilónicas, cuando poseían colofones, o sea, la firma de atrás para ver quién lo había escrito, tenían inscrito el número de la tablilla. Otras expediciones de investigadores alemanes descubrieron más fragmentos de tablillas. O sea, estamos hablando de tablillas encontradas en diferentes partes del mundo. Era un libro, eso es lo que era un libro de allá del cielo, era de piedra, que cayó aquí a la tierra y las partes, los fragmentos se han ido descubriendo poco a poco. Y todo eso lo han puesto juntos y han sacado la conclusión de que ya la Biblia fue copia del Enuma Elish.
Y como les digo, yo me atrevo a decir de que toda esa información, ellos lo tienen por fragmentos, por eso es de que no concuerdan exactamente todas, porque ninguna de estas historias ha hablado acerca de un Salvador todavía. Otras expediciones de investigadores alemanes descubrieron más fragmentos de tablillas, específicamente las tablillas 1, 6 y 7, durante el periodo de 1902 a 1914. Estas obras reemplazaron a Marduk con el dios asirio Ashur. Fuentes importantes adicionales para las tabletas 1 y 6 y la tableta 7 fueron descubiertas por expediciones en 1924, el 25, el 28 y el 29 respectivamente. Los textos de Ashur descubiertos por los alemanes requerían algunas correcciones. Fue Kingu, no Marduk, quien fue asesinado y cuya sangre hizo hombres. Estos descubrimientos se complementaron aún más con compras a comerciantes de antigüedades. Como resultado, a mediados del siglo XX se conocía la mayor parte del texto de la obra, con la excepción de la tablilla 5. Estos nuevos descubrimientos se complementaron con una serie de publicaciones y traducciones a principios del siglo XX. En el siglo XXI, el texto sigue siendo un tema de investigación activa, análisis y discusión. Las publicaciones importantes incluyen el mito estándar de la creación de Babilonia, el Enuma Elish, y está traducido en varios idiomas. Mitos babilónicos de la creación, Enuma Elish, Weg Suger, eso es alemán ya, y otras obras todavía. O sea, esas son todas las obras que se escribieron en base a estos descubrimientos de la creación que se hizo. Opiniones de personas que lo leyeron y tenían conocimiento del tema. El juego de tablillas de King no era anterior al siglo VII a.C. y provenían de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive. Sin embargo, claro, en Nínive fue donde quedó estancado el arca de Noé, según los estudiosos. Y estoy seguro de que Noé traía muchos de estos libros. Pues, tiene que haber sido muchas de estas información. Y porque Noé se comunicaba también con Dios. Por eso es que se encontraron todas estas tablillas en Nínive. Muchas estoy seguro que fueron las que cayeron. Muchas ya fueron escritas inclusive. Es muy probable que hayan sido, porque el personaje Enoch, que vamos a estar hablando de Enoch allá en el podcasting de Spotify, este Enoch habla de todos estos ángeles que cayeron. Él tuvo comunicación con ellos. Y estoy seguro de que él sabía algo acerca de la información escrita aquí en el Enuma Elish. El juego de tablillas de King no era anterior al siglo VII a.C. y provenía de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive. Sin embargo, King propuso que las tablillas fueran copias de obras babilónicas anteriores, ya que glorificaban principalmente a Marduk de Babilonia y no al dios favorito de los asirios, Ashur. King también propuso que las escrituras encontradas en el templo de Nínive, en Nimrud, representaban a Marduk luchando contra Tiamat, datando así la leyenda del dragón, al menos hasta el reinado de Ashurnasirpal, del siglo antes de la biblioteca de Ashurbanipal. Bueno, una es Ashurnasirpal y la biblioteca es Ashurbanipal. Son nombres recontra confusos que
Es difícil mantener el hilo de todas estas historias porque es como son fragmentos, unas dicen esa cosa, otros lo interpretan de esta forma, pero no se puede sacar una conclusión sana acerca de todo eso, sino simplemente, investigaciones nada más, investigaciones, opiniones. La evidencia de que esto representa a Marduk y a Tiamat es débil, al igual que la evidencia de la mayoría de las representaciones postuladas de la epopeya. No obstante, la mayoría de los eruditos ahora atribuyen una fecha aún anterior a la composición de la epopeya. Las leyendas de Tiamat y los monstruos existieron mucho antes, hasta el gobernante Casita Agum. Se ha sugerido que el mito, o al menos la promoción de Marduk en él, se remonta a la ascendencia de la primera dinastía babilónica. Durante el mismo periodo en que Marduk se convirtió en un dios nacional, una promoción similar a Marduk se ve en las primeras líneas del Código de Hammurabi. Existen numerosas copias de las tablillas. Incluso en 1902 se conocían fragmentos de 4 copias de la primera tablilla, así como extractos, posiblemente ejemplos de práctica de escritura a mano. Las tablillas de la biblioteca de Ashurbanipal tendían a estar bien escritas en arcilla fina, mientras que las tablillas neobabilónicas a menudo estaban menos escritas y hechas, aunque existían buenos ejemplos. Todas las tablillas, tanto asirias como babilónicas, tenían el texto en líneas, no en columnas, y la forma del texto era generalmente idéntica entre ambas. Una tableta en el Museo Británico, número 93014, cada uno tiene pedazos de tablitas en diferentes museos. Y todas juntas hacen una historia. El problema es de que todavía siguen incompletas. Una tableta en el Museo Británico, conocida como la versión bilingüe de la leyenda de la creación, describe la creación del hombre y los animales por Marduk con la ayuda de Aruro, otro personaje más ya le metieron, así como la creación de los ríos Tigris y Éufrates, de tierra y plantas, así como las primeras casas y ciudades. Se pueden encontrar otras variantes del mito de la creación de las escrituras en King. Cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, el suelo firme de abajo no había sido llamado por su nombre, nada más que Apsu, primordial. O sea, esto es lo que este hombre, King, esta es la forma como él lo entendió y como lo tradujo. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, cuando en lo alto, o sea, cuando Dios todavía ni siquiera había pensado en el cielo. En el principio Dios creó los cielos, ¿no? Cuando en lo alto no había sido nombrado, el cielo no había sido nombrado, o sea, antes de que inclusive, en el principio Dios creó los cielos, y cuando el cielo aún no había sido nombrado, o sea, estamos hablando antes de eso. Cuando el suelo firme de abajo no había sido llamado por su nombre, nada más que Apsu primordial, su engendrador Mumu, Tiamat, la que los dio a luz, todas sus aguas mezclándose son un solo cuerpo. Bueno, de esta forma está escrita, pero no, tampoco lo entendí mucho.
No se había enamorado ninguna choza de juncos, no había aparecido ningún plátano. Claro, esto es prácticamente el capítulo 2 de Génesis, porque Génesis 2 habla así exactamente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Cuando ningún Dios había sido traído a la existencia, sin llamar por su nombre sus destinos interminados, entonces fue cuando los dioses se formaron dentro de ellos. Esa puede haber sido el momento en que Dios creó a los ángeles. Primeras 8 líneas del Enuma Elish. Pitch Hard. Aquí Mumu puede ser un epíteto. La historia comienza antes de la creación, cuando solo existían las entidades primordiales, Apsu y Tiamat. Puede que ellos hayan sido los primeros ángeles, ¿no? Porque como digo, todo esto fue hecho allá en el cielo, aunque parezca que haya sido aquí en la tierra, todo esto fue pasando allá en la tierra. Bueno, este es una especie de análisis del libro, de este libro del Enuma Elish, solo para saber de qué se trata, porque hace rato estoy estudiando estos temas y me topé con el Enuma Elish, así de que estoy averiguando a ver de qué se trata y por si alguien quiere ayudarme. Creo que... Su madrina, ya va 1 hora y normalmente hablo 15 minutos. Bueno, para no aburrirnos demasiado, continuamos la próxima semana. Son las 7:11 del día 28 de enero del 25. Adiós.